por la fe, y el título es Los que triunfaron, los que vieron victorias tremendas, victorias grandes de parte de Dios. Están descritos del versículo 32 al 35. Y después vamos a hablar del 35, la segunda parte, hasta el 39, sobre otras personas que también tuvieron fe, aunque experimentaron otro tipo de situaciones. Hoy vamos a hablar sobre los que triunfaron. ¿A cuánto les gusta ganar? Levante la mano si les gusta ganar, en lo que sea. ¿Les gusta ganar o no? ¿Saben que esto es algo muy característico del argentino? El argentino nace con un gen competitivo. Hay un montón de cosas que nosotros no sabemos hacer. Hay disciplina en distintas áreas que no somos los mejores, no tenemos la mejor formación. Pero, por ejemplo, aunque no esté la mejor de las formaciones en el área científica, muchos de nuestros científicos son eminencias en el mundo, han creado cosas maravillosas. Nos pasa con los deportes. En Argentina no hay dinero muchas veces para ayudar a los deportistas. Y aunque no tienen grandes cosas, compiten. Nos gusta competir y nos gusta ganar. A muchos nos gusta ganar. No sé, nos gusta. ¿Cuántos de los varones juegan al fútbol y van a ganar cuando van a jugar al fútbol? Levante la mano. ¿O no? ¿Van a ganar? ¿O usted va? Hay gente que va pero si empieza a perder 2, 3, 4, 5-0, ¿qué le pasa? Empezá. Yo me doy cuenta cuando está un poquito enojado el asunto. Porque empieza un poquito más áspero. Entonces digo, porque claro, querés ganar. Yo he visto gente que quiere ganar cualquier cosa. He visto abuelos que le quieren ganar a los hijos, pero a como dé lugar a los nietos. Yo lo veo a los abuelos y le quieren ganar, jugar un juego de mesa y le hacen todo para ganarle. Y vos decís, dejalo ganar al nieto, Dios mío. Pero es como que está en nuestra vida, está esto de querer ganar. Y la Biblia habla y relata en este pasaje de personas que, y la lista es mucho más larga de la que se describe acá, pero habla de personas que vivieron victorias sorprendentes de parte de Dios y en donde ellos fueron protagonistas de esas victorias. Ellos vieron la mano de Dios en victoria y vieron que triunfaron y mucha gente le llamó su atención. Vamos a leer lo que dice el versículo 32 al 35, lo va a tener allí atrás por si usted le trajo su Biblia, pero la Biblia relata lo siguiente. ¿Qué más digo? Está hablando el autor de Hebreos y ya estuvimos charlando la semana pasada cosas que sucedieron por la fe y ahora dice, bueno, ¿qué más les puedo decir? El tiempo me faltaría contando. Y ahí empieza a relatar una lista de personas. Podría contarles de Gedeón, podría contarles de Barak, podría contarles de Sansón, podría contarles de Jefté, podría contarles de David, así como de Samuel, y podría contarles también la historia de todos los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos, es decir, en ese caso está hablando de mujeres que vieron hasta sus hijos resucitar mediante la resurrección. ¡Wow! Tremendo. Cada una de las personas que se relata aquí y los que no se mencionan. Es más, ¿saben la cantidad de personas que no se mencionan aquí y que aparecen a lo largo de toda la escritura y que han sido tremendo lo que han visto? El rey Ezequías fue un hombre que vio victoria de parte del Señor y no se relata aquí. Otros personajes de las escrituras que están en este lugar, no se habla, por ejemplo, de la fe de Caleb, de tantos hombres y mujeres que tuvieron fe en el Señor y no se relatan. Pero hay algunas cosas que podemos entender por esta palabra que produce la fe y que se logra por la fe. Y hoy quiero compartir por lo menos dos enseñanzas al respecto. La primera es que por la fe superaron debilidades y limitaciones. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿No? ¿Somos débiles o no?
Aun cuando a veces creemos que somos fuertes, nos damos cuenta que frente a ciertas cosas no estábamos tan fuertes como pensábamos. Y la Biblia dice que por la fe puedo superar las debilidades y que puedo superar las limitaciones. Es más, de las personas que vamos a hablar en el día de hoy, no nos vamos a meter en profundidad porque si no tendría que hacer 10 predicas más, pero vamos a hablar así rápidamente de ellos y vamos a ver que pese a sus debilidades y a sus limitaciones, vieron la mano de Dios y ellos la pudieron superar, se convirtieron por la fe en algo distinto, vieron cosas maravillosas del Señor. La fe hace que nosotros podamos superar nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Estamos en este mundo y mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo mortal, vamos a tener debilidades y vamos a tener limitaciones, ¿o no? ¿A quién no le gustaría estar en varios lugares a la vez y no puede? ¿A cuánto le gustaría no enfermarse jamás y no puede? ¿A cuánto le encantaría que no pase ninguna situación difícil durante toda su vida? Y hermano, pasamos cosas difíciles, ¿o no? Es decir, pasamos por debilidades. Nuestra fe lo que puede hacer es superar esas debilidades, superar esas limitaciones y ver la mano de Dios con victoria de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver algunas limitaciones o debilidades de estos hombres de Dios que aparecen en la Escritura, que tenían errores, que tenían limitaciones, pero que Dios los levantó para que se convirtieran en algo diferente. El primero que se relata es Gedeón. Ahí va a aparecer los capítulos de cada uno. Usted después búsquelo, porque no podemos relatar en profundidad. Pero yo le digo algunas debilidades de Gedeón. Gedeón venía de una familia pobre. Y él era el menor de la familia. Normalmente para elegir a una persona para el liderazgo, se elegía al más grande. Y cuando se tenía que escoger para ir a la guerra, no se usaba al pobre, porque ir a la guerra conllevaba dinero. ¿Quién alimentaba a los soldados? Aquel que se hacía cargo de ir a la guerra. Entonces cuando Gedeón se habla con Dios, Gedeón lo primero que manifiesta es sus limitaciones, sus debilidades. Él le dice, soy de una familia pobre, yo provengo además de una familia pobre, soy el menor, no tengo los recursos suficientes, no puedo hacer lo que vos me estás mandando a hacer, que es liderar un ejército e ir a la batalla. Y Dios le habla a Gedeón que lo va a hacer. Hermano, ¿a cuánto le gustaría pensar en plata y que cuando usted abre los ojos aparece plata delante de sus ojos? ¿Le gustaría o no le gustaría? Dígame la verdad, ¿le gustaría? Usted cierra los ojos, piensa en plata, abre los ojos y hay plata delante. ¿Le gusta o no le gusta la idea? ¿Le gustaría o no? ¿Pasa? No, es más, si usted se descuida, abre así y se la sacan a la plata. Es decir, alguien, ¿qué pasó acá? Pero yo tenía una plata acá. ¿Quién me la agarró? ¿Quién me la sacó? Y de repente va a decir, ¿qué fue acá? Porque aunque lo quisiéramos hacer, no se puede. Nos encantaría, pero no se puede. Este hombre no tenía los recursos, no sabía lo que iba a hacer, pero Dios le dice, te voy a usar y vas a ir con 300 personas y vas a enfrentar este ejército que es una multitud. Y vos con los 300, sin recursos, con tu debilidad porque sos el menor, no sé si él se sentía que nadie lo iba a escuchar y ahora de repente Dios le dice, vos vas a ver una gran victoria. La Biblia dice que él tenía temores, que tenía miedos, es más, en más de una oportunidad, Dios le habla y él no estaba seguro si era Dios. Hermano, ¿cómo no te vas a dar cuenta si Dios te habla? Todos nos damos cuenta, pero tenía tanto miedo que no se daba cuenta si Dios le hablaba. Y en su temor y en su miedo dudaba de las palabras de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dudado de las palabras de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de las palabras de Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido temor, hemos tenido miedo? Hemos dicho, Señor, no tengo los recursos suficientes. Dios nos ha hablado algo que quiere hacer a través de nuestras vidas y nosotros sentimos que no somos importantes, sentimos que nadie nos va a escuchar, sentimos que nadie nos va a apreciar, sentimos que ¿cómo me van a mirar a mí? Vos no sabés de qué familia provengo, no sabés la situación que yo tengo que vivir y Dios nos habla, nos habla, nos habla. ¿A cuánto Dios le ha hablado? Por lo menos una palabra y vos sabés que Dios te habló porque cambió un montón de cosas
cosas en tu vida, pero más de una vez hemos dudado de las palabras de Dios. Gedeón dudaba de las palabras de Dios, pero cuando el autor de Hebreo va a hablar de la fe, va a decir, aunque dudaba, se sostenía en el Señor. Aunque tenía miedo, se sostuvo en el Señor. Era una persona de fe. Aun cuando en algún momento dudes de algunas cosas que Dios te ha hablado, déjame decirte que Dios te considera un hombre y una mujer de fe. Amén. Te considera alguien de fe. Por eso estás en este lugar, como Gedeón, permaneciendo en el Señor para ver la mano de Dios en lo que Él quiere hacer. Amén. La Biblia nos habla de otro, Barak. No sé si conocen las historias. Alguno la conoce más, otro la conocerá menos. Pero Barak era un capitán. Era un hombre que en teoría tenía que ir a la guerra. Y Dios le dice, vas a ir a la guerra. Y la Biblia dice que Barak no desobedece a Dios. Entonces Dios levanta una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? A ver, ¿quién sabe? Débora. Y Débora lo manda a llamar a Barak. Y le dice, Barak, vení, vas a ir a la guerra. Porque Dios te dio una palabra que ibas a ir a la guerra y que Él te iba a respaldar. Y Barak le dice, si vos no vas conmigo, yo no voy. Hermano, ir a la guerra, iba a ir una mujer que nunca había ido a pelear. Era profetisa. Y le dice, yo solo no voy. O sea, si vos vas conmigo... Es decir, si vos me acompañás y bueno, vemos qué hacemos. Y la Biblia dice que esta persona, Barak, que tenía miedo, que no obedeció cuando Dios le habló en primer lugar, que permitió o dijo, vos mujer acompañame, siendo que la mujer no era la que tenía que ir a la guerra, dice la Biblia que este hombre era un hombre de fe. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo, nos desafía, nos habla el Señor y desobedecemos? ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado y nos habrá dicho, ¿por qué no le compartís el mensaje a esa persona? ¿Por qué no le hablás a ese amigo, a ese vecino, a ese familiar? Y nosotros no hemos hablado, no hemos compartido, ¿no? Y la Biblia nos enseña que el Señor nos puede usar. Y la Biblia nos enseña que si Barak era un hombre de fe, con sus miedos, aún con esa pequeña, esa falta de obediencia en primera instancia, pero Dios lo levantó y Barak fue a la guerra y Barak vio una victoria de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque terminó creyendo que Dios era poderoso para responder a esa palabra que le había dado, aún con sus limitaciones. Aún cuando tuvo miedo y tuvo que llevar a la mujer, pero Barak fue impulsado a ver una victoria de parte de Dios. Hace mucho tiempo atrás yo estaba con ganas de predicar. ¿Vieron cuando te agarran las ganas de querer predicarle a todo el mundo? A cualquiera. Te conoce un perro y le predica al perro y le orás al perro. ¿Te pasó alguna vez? Sentí como ganas de contarle a todo lo que te está pasando. Así que me pasaba que tenía miedo, me daba vergüenza no compartir en el 1 a 1. Pero Dios me estaba exigiendo que yo me animara a predicar. Y claro, era mucho temor. Y me acuerdo que me subo a un tren y había hablado con un amigo, Gustavo, y Gustavo me dice, ¿cuándo te vas a animar a hablar? Yo le digo, pero me da cosa. Y él le agarra y dice, bueno, ¿me querés acompañar a tal lado? Y yo como un tonto, ¿qué hice? Lo acompañé. Y cuando fuimos a ese lugar, él se sube a un tren. Cuando se sube a un tren, él dice, ahí en Buenos Aires estábamos en ese momento. Y él dice, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y quiero presentarles a una persona que le va a compartir una palabra. Sebastián, compartirle lo que tenés para dar. Y me expuso. La primera vez que yo prediqué ante más de una persona fue porque alguien me empujó, como Barak, a que yo hablara. Y claro, estaban todos ahí mirando a ver qué onda. Y tuve que empezar a predicar en un tren. ¿Saben lo que es predicar en un tren? El ruido de la locomotora, chaca, chaca, chaca. Y la gente que está hablando de cualquier cosa. Y vos tenés que predicar y hablar. Y empecé a hablar. Y empecé a compartir. ¿Qué sé yo cuánto dije? Capaz que no dije algo tan profundo. Pero hablé. Y se rompió un miedo. Y a partir de ese momento me impulsó a creer que Dios podía hacer cualquier cosa. Amén. ¡Wow! Lo que puede hacer el Señor por medio de la fe. Y Dios te puede usar para que por medio de la fe hasta impulse. ¿Se acuerdan el predicador de Chaco, Rafael, el pastor de Chaco? Yo le hice lo mismo después a él.
Cuando me tocó y él vino al instituto, él me dice, no puedo hablar. Ah, vos sabés que yo tengo una estrategia linda para esto. Y le digo, ¿me acompañás a un lado? Y él me acompañó porque él fue igual de tonto y subió al tren. Cuando fue al tren yo le digo, hay alguien que viene desde Chaco para compartirte algo. Dale, compartile. Hasta ahora él se acuerda. Y hoy pastorea. Y Dios lo ha levantado y es tan lindo. Animate a creer que Dios te puede usar. Amén. Animate a creerle al Señor, a creer que por la fe Dios puede hacer lo que quiere a través de tu vida. Qué tremendo lo que puede hacer Dios. Entonces es tremendo. La tercera historia que nos cuenta es la historia de Sansón. Oh, en la lista de la fe, Sansón. Creo que este lo conocemos todo. Aunque no vaya a la iglesia a conocer la historia de Sansón porque tenía el pelo largo. Era medio cumbianchero Sansón. Y era que en la cumbia siempre yo tenía pelo largo, me gusta la cumbia también, entonces, pelo largo y pelo. Ya le voy a contar, creo que la conté alguna vez, se me prendió fuego el pelo. De borracho que estaba, hermano. Bueno, alguna cosita mala uno siempre hizo. Me dormí borracho y se me prendió fuego el pelo. Tenía el pelo largo hasta la cintura. Así que chau. Ahí, en aquel momento era el grupo Caricias y todo eso. Bueno, lo que se llama vieja se acuerdan. No se haga, hermano, el que viene a la iglesia de toda la vida. Vamos. Bueno, y ahí, y era como, le hacía ahí el cumbianchero. Bueno, volvamos a esto. Sansón, ahí era, le digo, ¿dónde fui? Sansón, dígame si no tenía debilidad de Sansón. ¿Era débil o no era débil? Era débil Sansón. Era débil, hermano Sansón. Sansón tenía una debilidad y eran las mujeres. Tenía una debilidad que era el sexo opuesto. Todo el tiempo, no importaba quién fuere más. No escogía ninguna del pueblo de Israel. Quería de cualquier otro lado. Él quería cualquier mujer. Y siempre sus errores fueron resultado de ceder a su debilidad. Priorizaba eso. Sansón fue un hombre que confió demasiado en su fuerza. Sansón fue un hombre que confió demasiado en lo que Dios le había dado y se olvidó que tenía que depender de Dios. Confió tanto en su fuerza que se olvidó que era Dios el que le daba esa fuerza. ¿Te pasó alguna vez que confiaste demasiado y que, hermano, a veces Dios nos da milagros maravillosos que disfrutemos? Y nosotros vamos en busca del Señor solamente por el milagro. Y nos olvidamos del Dios que hizo el milagro. Lo recibimos y nos alejamos del Señor. Nos distanciamos de Él. Sansón fue así. En su corazón, él se alejó. Se distanció. Y la Biblia relata que el momento en el que Sansón volvió en sí fue en su última etapa. Y yo creo que a esto se refiere el libro de Hebreos, porque en la última etapa es cuando él vio la victoria más grande por medio de la fe, de creer que Dios podía volver a darle las fuerzas que él había perdido producto de su desobediencia. Ahora, yo no sé si has visto alguna vez los dibujitos animados. ¿Vieron esos dibujitos que está el chiquitito así y hay uno grandote atrás? Y que el chiquitito está como amenazando a otro y él se piensa que es valiente y que todos le tienen miedo, pero en realidad no le tienen miedo a ese. Le tienen miedo al grandote que está atrás. No le tienen miedo al chiquitito que está ahí adelante. Sansón era el chiquitito que estaba adelante. Y pensaba que era grande. El que estaba atrás era el Señor. Cuando él se olvidó del Señor, lo perdió todo. Por la fe, yo tengo que confiar y aprender a entregar mi vida y saber que la misericordia de Dios, que yo tengo que confiar en el Señor, más allá de todo lo que el Señor pueda darme. No puedo confiar en mí mismo. Si Dios me lo dio, no me pertenece. Si Dios te dio algo, no te pertenece, no me pertenece, le pertenece al Señor. Yo lo estoy administrando en este tiempo, lo que sea, mi familia, mi hogar, lo que fuere. Dios me está dando la oportunidad de que lo pueda disfrutar, pero le pertenece al Señor y Dios me lo ha dado. ¿Amén? ¿Para qué? Para que mi vida pueda confiar, no en mí mismo, sino en el Señor. Y allí entonces Sansón pudo ser integrado en esta lista. ¿Saben cuándo? Cuando aprendió a confiar que él sin Dios no tenía fuerza. ¿Saben cómo terminó su historia? Antes de ver el último milagro, terminó siendo un siervo sin ojos, sin vista. Lo había perdido todo.
pero Dios le va a dar una nueva oportunidad para que él vea victoria, si él se animaba a creer en el Señor. La cuarta historia que se relata aquí es la historia de Jefté. Jueces capítulo 10 y el capítulo 11 y el capítulo 12. Ahí está, allí atrás, yo le estoy haciendo un resumen. ¿Quién era Jefté? Jefté era un hijo ilegítimo. Era un hijo ilegítimo de un hombre que había tenido con otra mujer fuera de su familia, tuvo a Jefté. ¿Saben lo que pasó? Sus hermanos, sus hermanastros lo van a echar, lo van a expulsar, porque era un hijo ilegítimo, lo echan. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando lo necesitaron, ¿a quién fueron a buscar? A Jefté. A Jefté lo fueron a buscar para que sea levantado y para que sea el hombre usado por Dios para poder vencer a los amonitas. Hermanos, muchas veces nos van a buscar cuando más nos necesitan. Ese que en algún momento te dio vuelta la espalda, cuando más necesita, te viene a buscar. Y en ese momento, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí está el acto de fe de Jefté. ¿Saben cuál fue el acto de fe de Jefté? Que Jefté lo que hizo fue ir con ellos y respaldarlos y ser el líder. Jefté podía agarrar y decir, no quiero saber más nada con ustedes me despreciaron, no quiero saber nada con ustedes. ¿Y qué hizo Jefté? Jefté volvió, fue a representar a este pueblo y vio la mano de Dios por medio de eso. Quizás provenir de una familia en donde por mucho tiempo te despreciaron, quizás no te quisieron, quizás no te acompañaron, no te respaldaron, quizás seas como un Jefté que ha sido despreciado por parte de tu familia, venir de una familia ensamblada o lo que fuere y te han despreciado como Jefté. Y Dios dice que por medio de la fe podés ser levantado para que seas un instrumento en las manos de Dios y que puedas inclusive bendecir a aquellos que en algún momento te despreciaron. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hemos sido, muchos de nosotros hemos sido el instrumento de Dios para esos que en algún momento nos despreciaron. Porque estamos en esta tierra para poder representar a este Dios maravilloso. La Biblia relata la historia de David. Quizás estas dos últimas son las que más conocemos. David fue rey de Israel, David fue muy conocido, autor de salmos, autor de muchas cosas que eran inspiradas por el Señor, palabras proféticas. Pero la Biblia dice que David fue parte de una familia y que en esa familia ni siquiera el profeta se animó a ver algo distintivo en David. No llamaba la atención David. Era como uno más, era uno del montón. Capaz que te sentiste alguna vez, ¿no? Como uno del montón, que no te presta mucha atención. Bueno, David era así, era uno del montón. Pero es interesante, aún David fue tomado por el Señor para ser un instrumento en las manos de Dios, para romper con todas esas debilidades y todas esas cosas. Y cometió algunos errores David. David cometió algunos errores. David hizo cosas que estaban mal. Y lo dice la Biblia. No lo niega la Biblia, no lo oscurece la Biblia, no lo guarda. La Biblia muestra a las personas tal cual son, para que cuando vos puedas leer la Biblia, cuando yo lea la Biblia, me sienta identificado y diga, este hombre, esta mujer, pasó por situaciones semejantes a las mías, y si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y David cometió errores, David cometió adulterio, David fue un rey que en varias oportunidades desobedeció a Dios. Fue un rey que tomó algunas decisiones erradas, inclusive en su familia, sus hijos. No tomó parte en algunas acciones que tenía que tomar decisiones. David cometió unos cuantos errores. Pero ese mismo David fue un hombre de fe. ¿Y cómo sabemos que fue un hombre de fe? Porque supo arrepentirse. Y si vos y yo estamos en este lugar, es porque aunque hemos tenido errores, hemos sabido arrepentirnos y hemos vuelto nuestra vida al Señor.
¿Cuántos dicen amén? Si hoy estamos en este lugar no es porque seamos mejor que otros, sino porque nos hemos arrepentido, nos hemos dado cuenta que sin Dios no podíamos hacer nada. Y David tuvo por la fe un corazón sensible, un corazón de querer cambiar. En más de una oportunidad le dijo a Dios que le transformara la vida. Era una persona que deseaba experimentar un cambio. Y si vos hoy estás en este lugar es porque deseás, anhelás, y como yo, experimentar un cambio. Y eso habla de fe. Eso habla de fe, de decir, quiero superar cualquier cosa que pueda estar pasando. ¿Cuántas cosas tuvo que superar David? Les soy sincero, si hiciéramos una balanza en la vida de David, pusiéramos las cosas positivas de un lado y las cosas negativas del otro, le garantizo que se inclinaría para el lado negativo, más que del lado positivo. Pero cada vez que él cometía un error, se acercó al Señor y abrió su corazón para que Dios le pudiera transformar. Quizás Dios está formando en vos ese hombre, esa mujer sensible al corazón de Dios. Quizás Dios está formando en vos ese hombre, esa mujer dispuesto a cambiar. Y eso es una persona de fe. Amén. Eso es ser una persona de fe. Y termino este punto con Samuel. Capaz que Samuel no se lo muestra en las Escrituras con las mismas debilidades que los demás. Pero sí se lo muestra a Samuel, ¿saben cómo? Como un hombre que tuvo unas cuantas frustraciones. ¿Has pasado alguna frustración en tu vida? ¿Que has anhelado algo, que planificaste algo y que no salió como esperabas? ¿Te pasó o no te pasó? Y de frustrarte. Y no sé si, miren, a mí me pasa que la vez pasada era con una tuerca. Estaba una cosa simple. No se haga la idea de algo tan profundo. Era algo más simple. Estaba con una tuerca luchando. Y estaba tratando de sacar la tuerca. Y se me falseó la tuerca. Chao. No había manera después de sacarla. No tenía ninguna herramienta. Y empecé como a bendecir la tuerca. A frustrarme. No podía. ¿Sabes? Hoy me acordaba, una vez algo me pasó, se me cayó una tuerca adentro. Vieron que el motor tiene como una apertura del motor. Y se me cayó la tuerca adentro de ahí. O sea, hay que desarmar todo el motor para sacar esa tuerca que se me cayó ahí. ¿Saben la frustración? Porque no podía usar el auto que andaba porque se me cayó una tuerca ahí adentro. Una cosa y te agarra una frustración. Y si ven las cosas más profundas, cuántas cosas profundas hemos hecho de frustraciones. Samuel experimentó, y Samuel representa a los profetas. Samuel es como, cuando habla de los profetas, es como el representativo, el que se nombra. Él padeció frustraciones, él elige un rey, que Dios le dice que lo eligiera, pero él lo sintió como propio, al punto tal que lloraba, porque Saúl no era lo que Dios quería para Israel, y sintió frustración. Samuel sintió frustración, y ahí aparece 1 Samuel 8, búsquelo después, porque sus hijos no siguieron su camino. Y sintió frustración. Todo lo que hice, fui el hombre de Dios para toda la nación. De una punta hasta la otra me venían a ver, y mis hijos que estaban conmigo no siguieron mis pasos. Dice que robaban, que estafaban a la gente. La frustración que debe haber sentido Samuel. ¿Cuántas frustraciones pasamos, no? Cuántas cosas, y capaz que en tu vida, en mi vida, hemos experimentado muchas frustraciones. Y Dios te está diciendo en este día, levántate y cree, porque podés ser una persona de fe, aunque hayas experimentado frustraciones. Y Él te puede levantar y te puede sanar y puede mostrar que aunque has padecido algunas frustraciones, aunque quizás algunas son por errores personales y otros por errores de otros, pero te lo has sentido como una carga, Dios te puede levantar para que superes tus limitaciones, para que superes tus debilidades, para que superes tus frustraciones y que seas un instrumento en la mano de Dios y que seas conocido como Samuel, el profeta de fe que estaba en la tierra. Qué tremendo lo que puede hacer con tu vida el Señor si te animás a creer, a confiar en Dios, a superar todas estas cosas que muchas veces están sobre nuestra vida. Y lo último que quiero hablar
Lo primero era superar estas debilidades, estas limitaciones. Pero la fe también nos lleva a vivir victorias. A vivir victorias. A vivir victorias sobresalientes, sorprendentes. Y el versículo 33 que leímos al 35 es un relato de muchas vidas y de muchas personas que vivieron victorias tremendas por el Señor. Y aunque muchas veces ha habido mensajes que solo hablan de las victorias y nunca hablan de ninguna otra cosa, no podemos dejar de decir que la fe nos lleva a vivir victorias del Señor que son maravillosas. ¿Cuántos hemos experimentado victorias de parte de Dios? Amén. Hemos visto la mano de Dios de forma tremenda. Aquí dice: conquistaron reino, hicieron justicia, es decir, pudieron ser el instrumento de Dios para traer justicia a la tierra, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Hermano, esto es algo que no tiene explicación si no fuera por medio de la fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, es decir, no tuvieron que ir a la guerra, ellos se presentaban y Dios hacía un milagro y vencía al ejército enemigo. Cada cosa que aparece aquí está relatada en las Escrituras. Tuvieron fuerza cuando se sintieron débiles. ¿Cuántos de los que están en este lugar han sentido fortaleza de Dios en momentos de debilidad? Dígame si no. En momentos de pérdida, de dificultad, y Dios te da, cuando inclusive no ves nada de victoria, y Dios te da victoria porque te da fuerza en la debilidad. No estás viendo nada todavía, pero saber que tenés fuerza cuando antes te sentías débil, ya te da seguridad de que hay victoria de parte de Dios. Fueron a la batalla y ellos se hicieron fuertes. Pusieron, es decir, los ejércitos extranjeros corrían, eran vencidos, salían, incluso vieron milagros sobrenaturales. A tal punto que la historia nos relata, tanto con Elías como con Eliseo en el Antiguo Testamento, ni hablar en el Nuevo Testamento, milagros tremendos de parte de Dios. La fe en el Señor. Cada victoria representa un milagro que Dios ha hecho. Cada victoria que vos has visto en tu casa, cada victoria que yo he visto en mi casa, cada victoria que he visto en mi familia, cada victoria personal, en donde de repente por mucho tiempo practicábamos determinadas cosas y Dios nos hizo libres. ¿Cuántas victorias de parte de Dios? Y son resultado no de nuestros esfuerzos humanos, sino de creer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La fe nos ha llevado a que veamos victoria del Señor y a que hoy podamos decir: Señor, yo creo que vos continuás haciendo milagros. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Hemos visto milagros de parte de Dios y solo mirar hacia atrás es resultado y surge en nosotros agradecimiento. Milagros de sanidad. Dios nos ha sanado cuando hemos estado enfermos. Hemos orado por personas y Dios nos ha sanado. Hay personas, hermanos, aquí que han estado hospitalizadas y Dios las ha sanado. Hay personas que han estado con cáncer y Dios las ha sanado. Hay personas que Dios las ha sanado en un momento de oración. Hay personas que Dios las ha sanado mientras estaba en un lugar y los médicos le decían: no hay opción, no hay opción, no hay. Y le hablaban a la familia para que se despidiera. Y hemos visto milagros de sanidad de parte de Dios. Hemos visto milagros de provisión. ¿Cuánto hemos estado? En estos últimos años venimos lindos con estos milagros. Bueno, venimos viendo milagros de provisión, pero seguidito. Es como que algo pasa. Algo pasa. Dios moviliza a gente, Dios moviliza a personas. Algo sucede y vemos provisión de parte de Dios. El Señor proveyendo, el Señor haciéndose presente de alguna manera. Dios haciendo milagros de liberación. Gente atada por años a pensamientos, atados a frustraciones, atados a fracasos, gente atada a espíritu, a demonios por mucho tiempo, y Dios la ha hecho libre. Dios la ha hecho libre. Y eso es el resultado del poder de Dios, son milagros de Dios, milagros de restauración. ¿Cuántos hemos experimentado ese milagro en nuestra vida? Hemos venido al Señor rotos, dañados, con una imagen personal nula, con cargas y cicatrices y marcas,
en nuestro corazón, palabras hirientes, cosas en nuestra mente que no podíamos dejar. No es que queríamos tenerla, pero de repente vimos esa restauración de parte de Dios. Dios trabajando en nuestro corazón. Hemos perdonado a personas que no merecían nuestro perdón. Y eso es restauración. Hemos perdonado a gente que no merecía nuestro perdón, porque había hecho un daño grave en nuestro corazón. Pero hemos perdonado y hemos visto restauración de Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Milagros sorprendentes. Dios nos ha dado victoria en medio de pruebas. Llevamos 6 meses. 6 meses del año. ¿Ha tenido pruebas en este año? Levante la mano los que han tenido alguna prueba en estos 6 meses. Bastante, ¿eh? Pensé que eran unos 2 que iban a levantar. Gloria a Dios. Y si hoy estás acá, porque el Señor te ha sostenido. Dios te ha sostenido, Dios ha estado presente. En momentos donde vos pensaste que no ibas a haber solución. En momentos donde sentías que no sabías qué iba a pasar. Ahora, déjame decirte algo, y esta frase, aunque parezca un tanto trillada, tiene una verdad espiritual tremenda. Para experimentar victoria necesitas pasar por batallas. Si yo quiero ver una victoria de parte de Dios, tengo que pasar por pruebas. Yo no puedo ver una victoria si no veo una situación de conflicto que requiera un milagro de parte de Dios. Y claro, hay gente que le encanta hablar de las victorias, pero no nos encanta pasar por las pruebas. Y no te tiene que encantar pasar por las pruebas, pero tenés que pasar por las pruebas, porque sin las pruebas no tenemos testimonios de Dios, del poder de Dios y de los milagros y la victoria que Dios puede hacer. ¡Aleluya! En medio de las situaciones difíciles, Dios dándonos victoria. Qué tremendo lo que hace Dios. Cada prueba que vivimos, cada situación que pasamos, y hemos visto que Dios nos ha dado las herramientas para superarnos. Y cada vez que mires hacia atrás, podés observar y puedo observar que la fidelidad de Dios está presente. Porque el mismo Dios que te sostuvo, el mismo Dios que revolucionó tu vida, el mismo Dios que te levantó y que te fortaleció, es este Dios que es capaz de continuar haciendo una obra poderosa en nuestras vidas. Su fidelidad no ha cesado, su fidelidad es permanente, su fidelidad es real. Yo puedo ver su fidelidad en todo momento y me da alegría saber que Dios es un Dios tan poderoso y tan capaz de hacer obras tremendas en nuestra vida, que Dios puede levantar de este lugar a Gedeones, que Dios puede levantar de este lugar a personas como Barak, que Dios puede levantar de este lugar a personas como Sansón, que Dios puede levantar de este lugar a gente como David, como Jefté, como Samuel, como Rahab, que Dios los puede levantar, aunque sentamos que no tenemos o no estamos capacitados para hacerlo, Dios nos puede levantar. Y yo te animo y te desafío sobre todas las cosas, y lo dije en algún momento antes, a no reemplazar al Dios de los milagros por el milagro. Y este ha sido el problema de muchos y de muchas veces. Hemos reemplazado al Dios que nos dio victoria por la victoria en sí misma, al Dios de los milagros por el milagro. Y entonces, por ejemplo, hemos visto y le hemos pedido a Dios, y hermano, séame sincero, abra su corazón ahí donde está. ¿Cuántas veces le hemos pedido un trabajo al Señor? Cuando hemos tenido el trabajo nos hemos alejado de Dios. Qué loco, ¿no? Se lo pedimos a Dios, Dios nos lo dio y nos alejamos de Dios. Y al final el Dios del milagro terminó quedando en un costado por el milagro que Dios nos dio. Y de repente hemos venido con una carga, hemos venido a pedir al Señor que liberte a nuestros hijos, que liberte a nuestro esposo, a nuestra esposa de alguna situación. Y Dios ha hecho un milagro y hemos visto la victoria de parte de Dios, y después nosotros nos hemos distanciado del Señor, aún habiendo visto a ese Dios milagroso haciendo ese milagro.
Y no podemos reemplazar, y aunque Dios es un Dios de victoria, no puedo reemplazar a este Dios de victoria por esa victoria en sí misma. Eso lo hizo Sansón. Sansón empezó a creer que esto que estaba experimentando era de él. Yo soy capaz de hacerlo. Por eso tenía el valor de hasta jugar con fuego ahí, como diciendo, a ver si me van a poder sostener o voy a poder salir libre. Pero el Señor quiera en esta hora que nosotros podamos abrazar al Dios del milagro, aquel que nos dio victoria, aquel que te sacó de la depresión, que me sacó de la angustia, que cuando quise matarme el Señor intervino y me restauró la vida, aquel que cuando vine con la familia destruida Dios la sanó. Que no me olvide tan fácilmente de Él. Que no me olvide tan fácilmente de Él, porque este Dios milagroso, lleno de victoria, de gracia y de poder, requiere de los hombres y de las mujeres de este lugar fe. Fe permanente en Él, de seguir confiando en Dios. Termino con esto. El Señor nos está animando a desarrollar la fe, de tal manera que podamos creer en Él de forma total y permanente. Y Dios te está desafiando y me está desafiando a través de esta serie de predicaciones de la fe, a confiar en Él, en todo, pero también a confiar en Él de forma permanente. Que le podamos entregar nuestra vida al Señor, que le digamos, Señor, yo sé que vos podés hacer algo. Y quizás Dios, en parte de lo que está haciendo y en parte de las victorias y de los milagros, sea para que puedas contar lo que Dios es capaz de hacer. Y es tan lindo poder hablar a otros acerca de lo que Dios ha hecho, los milagros, las sanidades, la liberación, el poder de Dios restaurador. Si estamos en este lugar es porque Dios ha restaurado nuestras vidas y su poder se ha manifestado a través de nosotros por medio de la fe. Amén.